Hola, hola mis creativos, bienvenidos a Moda, Costura y Creatividad, te habla Diosana Renar. Hoy les voy a estar compartiendo en esta clase cómo realizar el trazo básico del panty infantil. Este panty consta de 3 piezas que son posterior, entrepierna y delantero. Vamos a empezar a trabajar este trazo de izquierda a derecha y el primer segmento que vamos a trazar será el posterior, luego sigue la entrepierna y luego el delantero. Para esto vamos a utilizar las siguientes medidas. Ya teniendo claras las medidas que vamos a utilizar, esas medidas que les acabo de compartir son medidas que no tienen reducción. Como vamos a estar trabajando con material licrado, que es algodón licrado, debemos hacerle una reducción para que el panty se ajuste al cuerpo de la niña y no les quede como estirado, ¿cierto? La medida de contorno de cintura que vamos a estar trabajando tiene 64 centímetros, ¿cierto? A estos 64 centímetros vamos a hallarle el 15% porque esa es la reducción que le vamos a estar haciendo. Entonces, esos 64 centímetros los vamos a dividir entre 1.15 y nos da la medida, nos da 56 centímetros. Luego esos 56 centímetros los vamos a dividir entre 4 y nos da 14 centímetros y esos 14 centímetros le voy a reducir medio centímetro. Entonces tenemos aquí 14 y le quito medio centímetro que serían 0.5, me quedaría en 13.5. Estos 13.5 serán mi medida de cintura. ¿Qué hicimos? A la medida de cintura le hallé el 15%, que para eso divido la medida de cintura, que son 64 centímetros, entre 1.15. El resultado son 56. Luego estos 56 lo divido en 4, porque recuerden que aquí estamos trabajando con la cuarta parte. Lo divido en 4 y me da 14 centímetros. Y esos 14 centímetros le voy a reducir medio centímetro más, para un total de 13.5. Entonces, esos 13.5 los voy a marcar en mi línea superior. Marco acá 13.5. Ahí marqué mis 13.5 y ahora ya tengo definida mi línea de cintura. Luego de tener definida mi línea de cintura, vamos a marcar los largos. Voy a marcar el largo de altura de cadera, que para esta talla altura de cadera son 11 centímetros, y voy a marcar el largo de tiro posterior, que son 18 centímetros. En la altura de cadera debo colocar la medida de cadera, pero esta medida de cadera también tengo que hacerle el proceso para reducir, para ajustarlo a este tipo de material como es el algodón licrado. Entonces, esta altura de cadera, que son 72 centímetros, aquí no le voy a reducir el 15%, le voy a reducir el 20%. Entonces, 72 entre 1.20 me da una medida de 60. Y estos 60 a su vez también los voy a dividir entre 4 para un total de 15 centímetros. Estos 15 le voy a quitar medio centímetro y me dará un total de 14.5. Estos 14.5 va a ser mi medida de cadera. Es el mismo procedimiento que realizamos en cintura para hacer el proceso de reducción. La única diferencia es que acá le aumentamos 5 centímetros porque necesitamos que ese panty a la niña le quede ajustado, que no se le esté cayendo, ¿cierto? Entonces por eso le aumentamos 5 centímetros. Entonces aquí coloco mi medida de contorno de cintura ya con la reducción aplicada, que son 14.5. Dejo mi marquita ahí, procedo a unir
Procedo a unir. Yo acá inicialmente siempre acostumbro a trabajar con un ángulo recto para hacer la guía, ¿no? Siempre acostumbro a dejar entre 3 y 4 centímetros en la parte superior y en los costados, y aquí me queda mi ángulo. Entonces unimos los puntos. Aquí escuadramos, ¿cierto? Porque esta es mi línea de cadera. Ahí la escuadramos. Y ahora necesitamos conformar lo que sería nuestra entrepierna. Para conformar la entrepierna, de estándar se maneja una medida de 5 centímetros. Voy a marcar los 5 centímetros hacia la derecha y en esa misma línea voy a bajar 1 centímetro. Y aquí bajo 1 centímetro y simplemente hago ese puntico. Aquí esta línea la trazamos tenue, porque simplemente va a ser una guía. Y con la ayuda de mi curvígrafo, con este, vamos a unir estos puntos. Miren de la forma como lo vamos a unir. No lo vamos a unir así, porque yo necesito que esto me genere continuidad y quede esa curva bonita, ¿cierto? Vamos a unirlo de la siguiente manera. La parte curviada hacia la derecha. Y miren que aquí solita, miren que aquí queda como un segmento recto, como 1 centímetro más o menos, y me da la curva súper bonita. Eso es lo importante que deben de tener. Miren lo bonita que da esa curva. Y ahora vamos a unir este punto con el punto de la cadera encostado. Para esto es muy importante. Si ustedes quieren, lo pueden trazar recto, no hay ningún inconveniente con eso. O simplemente ustedes lo trazan con una curva suave, pero muy suavecita, de esta manera. De esa manera, y ahí ya tenemos el posterior de nuestro panty infantil. Vamos a trazar lo que sería la entrepierna. Para trazar la entrepierna tenemos una medida de largo de entrepierna de 10.5 centímetros. Entonces, a partir del posterior hacia abajo marco 10.5 centímetros y voy a escuadrarlo dejando un ancho de entrepierna 3.5 centímetros para el delantero. Pero a esta entrepierna yo necesito hacerle un ajuste con el fin de que esta curva me quede perfecta. Yo voy a bajar 6 centímetros y voy a marcar de manera tenue. La entrepierna del delantero la dejamos de 3.5 y en el punto, digamos, guía para trazar la entrepierna dejamos 3 centímetros. Quiere decir eso que el punto guía lo vamos a dejarlo medio centímetro menos de la medida de entrepierna delantera. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a unir ya la entrepierna, ¿cierto? Pero ustedes recuerdan que aquí habíamos trazado de esta manera, ¿cierto? Suave, habíamos trazado esta parte de acá. Y ahora yo necesito venir a unir la entrepierna, pero yo necesito que aquí me genere una continuidad en la curva. Entonces, para eso, yo tenía mi regla acá de esta manera. Ahora lo que hago es voltearla, ¿cierto? Voltearla para generar esa continuidad en la curva. Entonces, aquí vengo y la traigo acá de esta manera y me paso un poquito más para que aquí me quede perfecto la curva, y así yo no voy a tener problema cuando corte la tela de que me queda sobrando, me queda faltando. Vamos a trazar el delantero para hacer el ajuste, para que vean lo lindo que es cuando unimos la entrepierna al delantero. Entonces ahora, para hacer el trazo del delantero es muy sencillo. Vamos a marcar el largo de tiro
delantero, que para este caso son 16 centímetros, tiro delantero 16 centímetros, y vamos a escuadrar esa medida y vamos a marcar la medida de cintura, que son 13.5 centímetros. Entonces marcamos esos 13.5 escuadrados, ¿cierto? 13.5. A partir de este punto vamos a bajar la medida de altura de cadera, que son 11 centímetros. Vamos a escuadrarla y aplicamos la medida de cadera, que son 14.5 centímetros. 14.5. Ahora vamos a unir cintura con cadera por costado. Y vamos a hacer algo supremamente interesante. En la línea de cadera vamos a hallar la mitad de 14.5. Yo aquí la voy a hacerlo al estilo más fácil. De 14.5, hallo la mitad y a partir de ese punto voy a entrar 2.5 centímetros o lo que sería una pulgada. Marco ahí una pulgada. Y ese va a ser mi punto guía para poder traer la línea de la entrepierna y unirla al delantero. Entonces para esto vamos a utilizar la regla y vamos a necesitar hacerla en varios tiempos. Vamos a terminar de completar la entrepierna. Miren que aquí hicimos esto, ¿cierto? Ya después unimos acá, esto así. Ahora vuelvo a voltear la regla y lo que hago es que busco como un punto donde me genere esa continuidad en mi línea, ahí. Y me voy a pasar un poquito más de esta parte, ahí me paso un poquito más hacia abajo. Y de esa manera vengo entonces y empiezo como a buscarle el acomodo. Si yo colocara así la regla, miren que ahí me queda, no me va a quedar una curva bonita, nunca. Entonces empiezo a colocar, a jugar con mi regla. Miren cómo juego con la regla. Miren ese poquito que me pasé acá. Ese poquito que me pasé es el que me va a ayudar a cuadrarla de tal manera que una con el delantero. Aquí me parece que queda mucho más bonita. Miren cómo la voy acomodando y ahí me parece que queda mucho más bonita. Voy a trazarla de esta manera. Miren, ahí. Miren lo bonita que queda esa curva. ¿Qué hacemos? Hacemos realmente lo que se llama juegos con reglas. Eso es lo importante. Vamos a unir estas líneas acá. Y unimos por acá. De esta manera ya tenemos conformado nuestro patrón posterior, entrepierna y delantero para el panty básico infantil. Aquí es muy importante que tengan muy presente que este es un básico. Quiero hacerle así como un repaso de lo que hicimos para que nos quede claro si de pronto existe una duda. Decimos que iniciamos con un ángulo recto, ¿cierto? En el cual vamos a marcar hacia la derecha, marcamos la medida de contorno de cintura. De aquí a acá tenemos la cuarta de cintura. De aquí a acá tenemos altura de cadera. De este punto a este punto tenemos la altura de tiro posterior, que de este punto a este marcamos la cuarta parte de cadera. Y aquí marcamos un estándar de 5 centímetros para el ancho de entrepierna, ¿cierto? Que sería entrepierna. Y aquí bajamos 1 centímetro. Para realizar la entrepierna, marcamos la medida de entrepierna, ¿cierto? Esta sería la entrepierna, marcamos la medida, que en la parte inferior vamos a marcar 3.5 centímetros para la entrepierna, para el ancho de entrepierna delantero.
Y luego vamos a buscar un punto que va a ser un punto guía, que va a ser estándar, donde vamos a bajar 6 centímetros. Esos 6 centímetros serán para hacer ese punto guía, y aquí vamos a marcar 3 centímetros. Vamos a trazar nuestras curvas. Dijimos que esta curva podía ser recta o podría ser una curva suave, ¿cierto? Que la trazamos. Luego que aquí continuábamos con la entrepierna volteando nuestra regla para hacer continuidad en la curva, y luego que acá trazaríamos la entrepierna como que la parte delantera, que unimos por costados, cintura y cadera, y realizamos el trazo del delantero, que de aquí a acá tenemos la medida de altura de tiro delantero, que luego bajamos a la altura de cadera, ¿cierto? Hasta aquí, que de altura de cadera marcamos cuarta de cadera, marcamos en cintura, acá cuarta de cintura. Luego, para trazar, unir el delantero a la entrepierna, decíamos que hallábamos la mitad de la medida de cadera, y de ese punto hacia la derecha o hacia el costado marcábamos 2.5, o lo que sería lo mismo, 1 pulgada. Y hacíamos una guía, un puntico para unir esa parte con la entrepierna. Luego unimos cintura con cadera por costados, y que acá buscábamos la forma de la regla que nos llegara desde la entrepierna hacia el punto que habíamos marcado, y ya teníamos nuestro trazo de panty infantil listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar las piezas. Cortamos posterior, y que este es posterior, y que este va a salir cortado al doblez de tela. Esta sería entrepierna, también va a salir al doblez de tela por este lado. Y esta entrepierna, este lo cortamos una vez, este lo tenemos que cortar 2 veces, que sería en la tela con la que se confecciona el panty, y la parte interna de la entrepierna se acostumbra a utilizarla una franela o un algodoncito mucho más suave y unicolor. Puede ser blanco o beige, normalmente eso es lo que se utiliza, igual que en el panty de dama. Y este sería el delantero, que también sale al doblez por esta parte. ¿Listo? Entonces cortamos, vamos a cortar por aquí, cortamos el delantero, de aquí este ya sería la entrepierna que sale solita, y este sería ya el posterior. Entonces, por favor, vamos a cortarlo, porque con ese vamos a hacer el escalado de este panty para que puedan tener las otras tallas.